El vuelo 209 despegó como cualquier otro, pero estaba destinado a no regresar. Una falla invisible, un capitán dormido por error médico y un niño de 9 años solo en la cabina con 179 vidas detrás de él. Lo que ocurrió en los próximos 40 minutos desafió toda lógica y salvó a un avión entero del desastre. ¿Cómo llegó un niño a tomar el control de una emergencia aérea? ¿Quiénes eran los 3 pasajeros que no debieron estar ahí, pero lo cambiaron todo? Quédate con nosotros para descubrirlo y no olvides suscribirte. Era una mañana normal en el aeropuerto internacional. Cientos de pasajeros apurados, altavoces anunciando destinos y un vuelo rutinario, vuelo 209, con destino a Vancouver. Todo parecía estar bajo control, pero no lo estaba. Entre los pasajeros, un niño de 9 años observaba atento cada movimiento del personal de pista desde la ventana de la sala de espera. Su nombre era Liam y su padre era el piloto al mando de ese vuelo. Lo admiraba profundamente. Para él, su papá no solo era un piloto, era un héroe de verdad. Pero algo se salía de lo habitual ese día. El capitán había sufrido un colapso nervioso 2 semanas antes, y aunque insistió en estar listo para volar, seguía bajo tratamiento con medicamentos fuertes. El protocolo fue ignorado. Las presiones de la aerolínea y su propio orgullo lo empujaron a subir a la cabina. El embarque inició. Liam subió junto a su padre, como lo hacía a veces cuando había espacio. A los ojos del mundo era solo otro vuelo, pero en el aire nada sería normal. El vuelo 209 cerró sus puertas a las 8:45 am, listo para despegar. Entre los asientos dispersos de clase económica y ejecutiva, 3 pasajeros viajaban por razones muy distintas, y todos ellos habían cambiado sus planes a último momento. Elena iba en el asiento 14A. Enfermera desde hacía más de 10 años, había solicitado un cambio de turno para cuidar a su hermana con cáncer. El cambio de último minuto hizo que abordara este vuelo en lugar del anterior. Su rostro era sereno, pero sus ojos hablaban de una mujer que había visto demasiado dolor, y aún así seguía ayudando a otros. En la fila 22, Marco miraba por la ventanilla, joven, delgado, cargando solo una mochila. Nadie sabía que hace unos meses había intentado quitarse la vida. Esta era su segunda oportunidad. Una carta de su madre y una oferta de trabajo en otra ciudad lo convencieron de no rendirse. Estaba decidido a empezar de nuevo, y en medio de las dificultades tenía la esperanza de hacer un cambio en su vida. Y en la fila 8, Samir, un bombero retirado con manos curtidas por el fuego y los rescates, le temía a volar y llevaba años evitándolo. Pero su nieto le pidió estar presente en su graduación. Cumplir esa promesa fue más importante que cualquier miedo. Por años, la valentía había sido su sello al enfrentar las llamas, y no iba a acobardarse ahora. Ninguno de ellos debía estar en ese avión. Y sin embargo, eran exactamente quienes tenían que estar. Minutos antes del despegue, Liam se acercó a su padre en la cabina. Lo encontró pálido, respirando profundo, como si luchara contra algo invisible. El niño lo miró, preocupado. «Papá, ¿estás bien para volar?» Su padre no respondió de inmediato. A los 15 minutos del despegue, el vuelo 209 ya surcaba los cielos del norte. Desde la cabina, el copiloto, el joven teniente Rodrigo Salas, revisaba con calma los controles. A su lado, el capitán, padre de Liam, mantenía la mirada fija al frente. Sus manos temblaban apenas, pero lo ocultaba. En el pasillo, la rutina era normal. Marco hojeaba un libro que llevaba meses sin abrir. Elena ofrecía ayuda a una madre con un bebé que lloraba. Y Samir repasaba mentalmente las rutas de salida del avión, como si su instinto le advirtiera algo. Entonces llegó la primera señal. Un pitido sordo. Una luz ámbar en el panel. Falla hidráulica parcial. «Tranquilo», dijo el copiloto, «puede ser una falsa alarma», pero el sistema no mentía. El control lateral del timón comenzaba a fallar.
El copiloto intentó verificar con la torre. Sin respuesta. Interferencia. Silencio. En la cabina de pasajeros nadie sabía aún lo que ocurría, pero en el asiento junto a la cabina Liam lo percibía todo. Miró a su padre y esta vez no lo encontró despierto. El capitán se había desmayado, los ojos cerrados, el cuerpo desplomado hacia un costado. «¡Papá!», susurró Liam, sacudiéndolo con fuerza. «¡Despierta!». Rodrigo, ahora solo en los controles, giró con el rostro pálido hacia Liam y le dijo lo impensable. «No responde y estamos empezando a perder altitud». La atmósfera dentro de la cabina se volvió densa. El copiloto Rodrigo trató de mantener el control, pero sabía que estaba lidiando con una emergencia sin precedentes. Estaba solo frente a un avión comercial en descenso, y el capitán estaba inconsciente. Intentó reanimarlo. Golpes suaves en el rostro, agua fría del compartimento, presión en los hombros. Nada. El sedante que aún circulaba por el cuerpo del capitán lo mantenía en un letargo profundo. Mientras tanto, Liam no se movía del lado de su padre. Lo miraba como si con solo desearlo pudiera despertarlo. «Papá, por favor, tú me prometiste que contigo siempre estaría a salvo». Rodrigo tomó el intercomunicador. Comunicaciones seguían cortadas. El radar daba lecturas inconsistentes. Apenas podía mantener el avión nivelado. Lo que venía era cuestión de minutos. «¡Mayday! ¡Mayday! ¿Alguien me escucha?», gritó Rodrigo. Pero su voz era un grito de ayuda que nadie parecía escuchar. Detrás de la puerta cerrada, los pasajeros seguían sin saber nada, pero ya empezaban a sentir las pequeñas sacudidas, el ligero cambio de ángulo, la mirada incómoda de los asistentes de vuelo. Algo no iba bien. Y en medio del caos creciente, Liam hizo algo inesperado. Se sentó en el asiento del copiloto, miró al frente y sin miedo dijo: «Dígame qué hacer». Rodrigo lo miró. Era solo un niño, pero no estaba llorando, no estaba gritando. Estaba listo para ayudar. Un mensaje de emergencia automatizado sonó en la cabina. «Sistema de altitud comprometido. Prepararse para descenso forzoso». Rodrigo miró al tablero y el altímetro marcaba una caída lenta pero constante. Mientras tanto, los pasajeros ajenos a la situación dormían en sus asientos, otros intentaban leer algo e incluso algunos conversaban amenamente. De repente, a las 9:27 am, una sacudida brusca recorrió todo el fuselaje. Algunos pasajeros se alarmaron, pero el verdadero pánico estalló cuando las máscaras de oxígeno cayeron del techo. Las azafatas intentaban mantener la calma, pero la voz automática decía lo que nadie quería oír. «Pérdida de presión, mantenga la calma, coloque su mascarilla». En cuestión de segundos, la cabina se volvió un mar de gritos, lágrimas y rezos. Elena instintivamente se levantó. Ayudó a niños a ponerse sus máscaras, sostuvo la mano de una mujer mayor con dificultad para respirar y convirtió el caos en un pequeño acto de humanidad. Marco, paralizado al principio, recordó lo que había aprendido en terapia. Cuando sientas que no puedes más, ayuda a alguien más. Se quitó la mochila, la usó como cojín para proteger a un niño que se había caído y comenzó a calmar a quienes estaban a su alrededor. Samir, que no había volado en años por temor, ahora estaba de pie, analizando la situación como si estuviera en un incendio. Tomó el micrófono del auxiliar de vuelo y con voz firme dijo: «Vamos a mantener la cabeza fría, hagan lo que se les indica, nadie va a caer en pánico mientras yo esté aquí». En la cabina, Rodrigo intentaba estabilizar el vuelo. Liam se mantenía a su lado, repitiendo cada instrucción que oía desde la radio de emergencia, conectada por suerte al canal secundario. El controlador en tierra apenas podía creer que un niño estaba hablando. «Mayday, Mayday, este es el vuelo 209. El capitán no responde, hay un copiloto y un niño en cabina». Desde los cielos, el controlador miró el radar y notó algo más. El avión se acercaba a una tormenta eléctrica.
y Rodrigo ya no podía subir la altitud. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. Nubes negras se alzaban como murallas vivas, y en el horizonte los relámpagos surcaban el aire como presagios de algo inevitable. El vuelo 209, ya inestable, se dirigía directamente al corazón de la tormenta. En la cabina, el copiloto Rodrigo apenas podía controlar los mandos. El sistema hidráulico fallaba por tramos y el piloto seguía inconsciente. Pero la voz que ahora guiaba parte de la esperanza no era de él, era la de Liam. El niño, con la mirada fija y el corazón palpitando en su pecho, repetía cada palabra del controlador aéreo con precisión. Su voz sonaba temblorosa, sí, pero firme. Flaps en posición, mantener rumbo, decía, con los ojos puestos en los instrumentos, sin entenderlos del todo, pero confiando. ¿Puede seguir así?, le preguntó Rodrigo, con sudor en la frente. Sí, respondió Liam. Mientras mi papá despierte, yo estaré aquí. Abajo, en la torre de control, el supervisor ordenó despejar toda la zona aérea. La operación de emergencia más delicada del año había comenzado y dependía de un copiloto sin experiencia y un niño de 9 años. Detrás de la puerta, el caos seguía. Elena seguía atendiendo a los que entraban en pánico, Marco ofrecía agua y palabras de calma, y Samir ya era visto como el líder entre los pasajeros. Pero en la cabina, el tiempo se agotaba. Las turbulencias aumentaban, el avión temblaba como una hoja en el viento. Y de pronto, la voz de Liam se quebró. «No sé si lo estamos logrando». Justo entonces, un leve movimiento. La mano del capitán se alzó temblorosa sobre el panel, y sus labios, secos, susurraron una sola palabra. «¿Dónde estoy?». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Liam vio moverse la mano de su padre. El copiloto Rodrigo soltó los controles un segundo y se inclinó hacia él. «Capitán, ¿puede oírme? ¿Está consciente?». El hombre parpadeó, desorientado, su rostro pálido, empapado de sudor. «Liam», susurró con voz débil. «¿Qué está pasando?». Liam no respondió con miedo. Le tomó la mano y se la llevó al panel. «Estamos volando, papá, pero te necesito ahora. Todos te necesitamos». La turbulencia sacudió el avión con violencia. El copiloto volvió a tomar los controles, pero sus fuerzas se agotaban. Las señales del cablero eran alarmantes. La tormenta había atrapado al vuelo 209 en su centro. Era ahora o nunca. El capitán hizo un esfuerzo y se sentó. No estaba completamente lúcido, pero la mirada de su hijo le dio el enfoque que necesitaba. Recordó su entrenamiento, sus años de experiencia, los cientos de vuelos anteriores. Y sobre todo, recordó su promesa. «Siempre te llevaré a casa». Rodrigo intercambió una mirada con él y asintió. «Vamos juntos». Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, el silencio comenzaba a extenderse. El avión bajaba, el suelo se acercaba, y en medio del miedo colectivo, Elena, Marco y Samir mantenían la esperanza viva con una certeza. Alguien en esa cabina estaba luchando por todos ellos. El controlador en tierra dio las coordenadas de una pista alternativa, pero la visibilidad era casi nula. Y entonces el capitán dijo con voz firme, por primera vez desde el despegue: «Vuelo 209, aquí Capitán Mason, vamos a aterrizar». El cielo retumbaba, relámpagos cruzaban como cuchillas de luz, y las nubes cerraban el paso como un monstruo devorando el avión. Pero en la cabina del vuelo 209, el capitán Mason había despertado, y con él una nueva esperanza. «¿A qué altura estamos?», preguntó ya con voz más firme. «Descendiendo a 9000 pies, pero el sistema sigue inestable», respondió Rodrigo. Mason ajustó los controles. Su mano aún temblaba, pero sus ojos volvían a brillar con claridad.
Liam, a su lado, lo miraba con mezcla de asombro y alivio. Durante media hora, ese niño había sido el ancla emocional del avión, y ahora su fe estaba dando frutos. «Vamos a seguir la ruta de emergencia», dijo Mason. «Si conseguimos mantener la nariz firme, aterrizamos en la pista 2B. Solo tenemos una oportunidad». «Liam, ve con los demás pasajeros y abróchate el cinturón. Vamos a descender». Rodrigo le cedió el mando y Mason lo tomó con la seguridad de quien ha enfrentado la muerte antes. Pero abajo en tierra no había margen de error. En la cabina de pasajeros el aviso sonó: «Prepárense para aterrizaje de emergencia». Elena tomó la mano de una niña que no dejaba de llorar. Marco abrazó a un anciano que susurraba oraciones. Samir, en la puerta trasera, organizaba la postura de impacto y gritaba con voz de comandante: «¡Cabezas abajo! ¡Confíen!». De repente, un niño salió de la cabina del capitán junto a una azafata que se esforzaba por no llorar. Todos quedaron sorprendidos. No sabían si era más por el hecho de que un niño estuviese en el área de los controles o por la serenidad que había en su rostro. De repente, un pasajero que no pudo aguantar más le gritó al niño: «¿Cómo puedes estar tan tranquilo en este momento? ¿Sabías que podemos morir?». Liam lo miró fijamente y con calma pero firmemente le respondió: «Todo estará bien, porque mi papá es el piloto». El pasajero sonrió y, de repente, el ambiente de gritos y desesperación pareció cambiar en un instante con las palabras del niño. El avión descendía, los motores forzados, el fuselaje vibrando, y Mason, con la determinación de un padre, sostenía los controles con una mezcla de dolor, concentración y amor inquebrantable. A 600 pies del suelo, el tren de aterrizaje se activó con un chasquido seco. Pero una última alerta encendió en rojo en el tablero: viento cruzado severo. El destino del vuelo 209 pendía de una sola maniobra. La pista emergió entre la neblina como una línea pálida dibujada en el suelo. A solo 400 pies del impacto, el capitán Mason debía tomar una decisión inmediata: enfrentar el viento de frente o intentar un aterrizaje lateral con riesgo de volcadura. «No hay vuelta atrás», dijo Rodrigo. Mason asintió y pensó en su hijo. El capitán viró el avión apenas unos grados a la izquierda, alineando el fuselaje con la pista secundaria. Las alas se inclinaron con violencia, rozando el equilibrio entre la hazaña y el desastre. «Fuerza, ahora», murmuró Mason, mientras nivelaba justo antes de tocar tierra. Las ruedas golpearon el asfalto con un estruendo metálico. Chispas, sacudidas. El tren delantero se resistía a mantenerse firme. Rodrigo activó el freno inverso. El avión derrapó, chirrió y finalmente se detuvo. Silencio. Absoluto. Por unos segundos nadie se atrevió a hablar. Luego, como si la vida volviera en un solo aliento, los gritos de alivio y aplausos comenzaron a llenar la cabina. En la parte trasera, Elena abrazaba a una madre con su bebé. Marco lloraba en silencio. Samir soltaba un grito de victoria que resonaba como el rugido de un guerrero. Y en la cabina, Mason soltó los mandos y fue a ver a su hijo, al cual abrazó con fuerza. «Me salvaste», dijo el padre. «No, tú nos salvaste a todos», respondió el hijo. «Estaba asustado, pero sabía que nos salvarías». Cuando las puertas se abrieron y los pasajeros bajaron entre lágrimas y abrazos, nadie volvió a mirar ese avión igual. No solo por el aterrizaje, sino porque todos sabían que algo más grande los había unido para sobrevivir. Días después del aterrizaje, los medios de todo el mundo hablaban del milagro del vuelo 209. Pero entre entrevistas, homenajes y titulares, lo más valioso no estaba en la noticia, sino en las vidas que cambiaron para siempre. Elena, la enfermera, volvió a casa con una nueva comprensión de su vocación. Ya no solo cuidaba cuerpos enfermos, sino almas heridas. Usó su experiencia en el vuelo para formar una red de apoyo psicológico para pasajeros que habían vivido situaciones de alto trauma. Marco, el joven que quería rendirse, descubrió que su vida tenía más propósito del que imaginaba. Se volvió voluntario en un centro de salud mental donde contaba su historia a jóvenes con depresión, recordándoles que aún en el aire uno puede encontrar el camino de regreso.
Samir, el bombero retirado, nunca volvió a temer volar. Su experiencia lo llevó a formar un pequeño programa de entrenamiento para azafatas y pasajeros sobre cómo actuar en situaciones extremas. No era suerte, decía, fue preparación y un niño que nunca perdió la fe. Y Liam, el niño que se negó a soltar la mano de su padre, se convirtió en un símbolo de esperanza. No por haber salvado el avión, sino por haber sostenido a su familia con amor, fuerza y una fe inquebrantable en medio del miedo. El capitán Mason fue dado de baja por razones médicas, pero jamás volvió a sentir vergüenza de su vulnerabilidad. Sabía que, en su peor momento, no estaba solo, y que el amor de un hijo puede ser más fuerte que cualquier tormenta. ¿Te conmovió esta historia? Entonces no te pierdas el siguiente video que aparece en pantalla, donde te contaré otra historia real que desafía toda lógica. Y dime en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en ese avión? Te leo en los comentarios.